Tangentes de las curvas en el espacio y sistema solar. Con la finalidad de seguir avanzando sobre lo que es la graficación 3D y sobre todo para poder avanzar sobre lo que es el cálculo en el área tridimensional, vamos a dedicar este video a explicar primero cómo vamos a obtener algunas tangentes a unas curvas, cómo vamos a obtener la gráfica de la derivada que sería la tangente de una curva, por ejemplo el tipo resorte, cuál sería su representación gráfica en el espacio, y con base en eso vamos a comenzar a aplicar algunas técnicas tanto de dibujo como de desplazamientos múltiples en una misma gráfica, para formar al final de cuentas un sistema solar que va a ser lo que vamos a tener que trabajar y que presentar para la siguiente clase, ¿sí? Cada uno de los integrantes. Entonces hay que trabajar sobre esto para que podamos ver realmente el avance de lo que han estado trabajando. Esperemos que todos puedan lograr ese avance, porque de otro modo pues va a ser complicado seguir avanzando, que yo siga avanzando y que ustedes no vayan por ahí, porque enseguida vamos a hablar también de lo que son las integrales, lo que me preguntaban hace un rato, pero de funciones vectoriales. Que no le tengan miedo, es lo mismo que una integral común y corriente, solo que se van a integrar por partes esas funciones, o sea, cada componente, el componente X, el componente Y, el componente Z, y la diferencia que habría en eso serían las constantes de integración, que era lo que comentaba hace un ratito. Bueno, comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Tangentes de las curvas en el espacio y sistema solar. Debemos comprender que distintas parametrizaciones pueden dar lugar a la misma curva. Por ejemplo, si tenemos nosotros la función f de t coseno de t, g de t seno de t, h de t, t sobre 10. Normalmente trabajo estas unidades, lo aclaro, para que el avance de la curva verticalmente en z no sea tan grande, o sea, para que vaya avanzando por décimos. Porque de otro modo tendríamos que trabajar números gigantes para que podamos ver la función más o menos completa. Después estamos trabajando un deslizador que se llama t sub 0 y que va desde menos 25.13 hasta 25.13, que es 8pi, 824, sí, 8pi. Entonces, si ustedes ponen 8 por 3.1416 va a dar un aproximado de 25.13. Y lo mismo el T1, vamos a ir igual en el mismo rango, para que podamos nosotros jugar con estos dos deslizadores y poder manipular la estructura del resorte de esta helicoidal. Enseguida creamos una función vectorial que la podemos crear de esta manera, o simplemente con que pongamos los paréntesis f de t, g de t, h de t, y después pongamos el parámetro t, ¿sí? Separados todos por comas, y después el rango inicial t0 y luego el rango inicial t1, y con eso nos va a generar este vector con esta variación en t. Con eso vamos a tener la primera parte. Después estoy creando un tercer deslizador, ¿sí? Que podría llamarle T2, T3, lo que yo quiera, porque este es un identificador, es un nombre.
Y también lo estoy haciendo variar desde menos 25.13 hasta 25.13. ¿Por qué? Porque voy a crear un punto con este deslizador. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo estoy diciendo punto FDT3, GDT3, HDT3, para que se mueva sobre la función que tengo aquí. Entonces este punto, si yo bajo o subo el deslizador, se va a ir moviendo sobre esa función. Ahora, vamos, le estoy dando algunos valores. A igual a pi, 3.14, B igual a pi, igual a 3.14. Entonces estoy creando ciertos valores, ciertos rangos que voy a utilizar más adelante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Con esta función, entonces se dan cuenta, yo estoy creando aquí primero la helicoidal y sobre ella estoy creando aquí un punto de deslizamiento para ver cómo se va a mover ese punto a lo largo de la curva. Obviamente esta es una imagen fija, pero en GeoGebra esto se ve perfectamente. Ahorita localizamos esa imagen para que lo podamos ver. Tenemos entonces ya esta imagen creada y funcionando. Si ahora a esta misma función le modificamos los parámetros, si analizamos la curva que hemos venido manejando, que es esta, pero ahora ponemos parámetros, por ejemplo, de 50.26, o sea, del doble. De 8 pi me voy a 16 pi, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que la gráfica va a ser, vamos, muy similar, pero con una distancia distinta, y por tanto el número de espiras que podemos alcanzar con eso sería el doble, ¿no? Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4 espiras, porque son 8 pi, si yo me voy a 16 pi, pues voy a tener 8 espiras, ¿sí? Tanto en positivo como en negativo, ¿sí? Aquí nada más son 4 en positivo y 4 en negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que por cada 2 pi yo avanzo 360 grados. Eso es importante, ¿vale? Muy bien. Bueno, teniendo esta parte, vamos ahora a buscar algo que conocemos como vector tangente a la curva en el espacio. Y entonces para eso tenemos que aplicar parte del cálculo que se llama la derivación. Si yo tengo la función f de t, coseno de t, voy a aplicar f' de t, o sea, la derivada de la función f con respecto a t, y la derivada en este caso va a ser el 1 de la derivada de esta función por la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es el menos seno. Entonces es menos seno de t, el 1 pues no lo pongo. ¿Por qué? Es menos seno de t. Luego, si yo tengo g igual a seno de t, va a ser la derivada de esta función, va a ser la derivada de t, que es 1, por la derivada del seno, que sería el coseno de t. Y si yo tengo la función de entre 10, pues la derivada de esto va a ser la derivada de esto, que es 1, entre 10. Entonces aquí tenemos la función ya derivada. Vamos, es muy sencillo, porque como estamos hablando de una función vectorial que se basa en f, en g y en h, pues simplemente si quiero el vector tangente, pues lo único que tengo que hacer es derivar esa función vectorial, ¿sí? Que normalmente aquí le estábamos poniendo, si no me equivoco, r de t, y entonces con eso creamos el vector tangente, que aquí está, ¿sí? Sí, tangente del punto 1, FGH, y con el vector R, ¿no? El objeto es el punto P1,
¿sí? Pero con el vector R, que es el que teníamos, que estábamos creando, que es el vector R, lo debemos tener por aquí, aquí está, que es la curva creada por el vector FGH. ¿Ok? Muy bien. Cuando ya tenemos eso, lo que nos va a dar precisamente es la tangente a la curva. De tal manera que si yo deslizo ese punto, porque le estoy pidiendo que haga referencia a la tangente al punto, o sea que se ubique en el punto que tengo aquí, que se llama P1, y que me marque la función tangente a la curva R. La curva R es la negra que está aquí, y la curva y la recta amarilla corresponde a la tangente a esta. De tal manera que yo puedo empezar a deslizar ese punto y se tiene que deslizar la tangente haciendo siempre esta recta tangente a la curva en cualquier posición. Ahorita lo vamos a ver en GeoGebra para que lo puedan revisar ya con movimiento. Después vamos, bueno, voy ahorita a irme a GeoGebra para que empecemos a ver esas funciones y enseguida pasamos a la siguiente parte. Aquí estoy abriendo GeoGebra. Me voy para acá y me voy a ir a abrir y le voy a decir archivo local, obviamente. Voy a buscar, debe de estar un helicoidal, si no me equivoco, aquí, con un punto deslizador. Bueno, aquí dice hélice parametrizada, déjenme ver qué tiene, no recuerdo cuál es esta. Ok. Nada más es la curva. Tiene los parámetros T0 y T1, por eso está como parametrizada. Déjenme abrir la siguiente. Archivo local. Aquí está. Es curva específica, esa la vamos a ver enseguida. Permítanme tantito. Ok. Hélice. Ok, vamos con esta. Bueno, aquí tenemos una curva, ¿sí? Que de hecho vamos a analizarla un poquito más adelante, pero esta nos puede servir perfectamente. Si nosotros movemos este punto, resulta que tengo este punto de aquí. Le voy a cambiar incluso el color para que lo podamos ver, porque ahorita lo vemos igual, ¿no? Pues vamos a cambiarle el color por un rojo. ¿Sí? Vean que ya me puso el color rojo y le voy a cambiar el tamaño también para que podamos verlo un poco más grande. Muy bien. Entonces, si observamos, aquí tenemos este punto. Voy a deslizarla para que se vea el movimiento. Ok. Ahora voy a mover un poquito estos parámetros. Todos estos parámetros son fundamentales porque ahorita vamos a ver que el deslizador va a estarse moviendo con cierta velocidad. Por ejemplo, si yo le digo 0.05, ese movimiento va a ser mucho más lento. Si yo depende de la velocidad que yo le esté queriendo programar al punto deslizador. Por ejemplo, aquí lo voy a poner a que se vaya deslizando poco a poco. Vean aquí, este deslizador ahorita, es que empezó antes de lo que estaba la curva. Ahí va a empezar a agarrar la curva apenas, porque supongo que no está a la misma distancia. Pero ahí va, miren, recorriendo la curva paso a paso. Voy a aumentar un poquito la velocidad porque si no se va a hacer muy lento. Entonces para eso, bueno, para acá y para no enredarlos más,
Me voy aquí y simplemente lo que le voy a pedir a la máquina que el deslizador lo aumente, por ejemplo, 0.1. ¿Ok? Y entonces voy a pedirle que vaya deslizando y vean que va a ir deslizando más rápidamente. ¿Vale? Entonces es la forma en la que yo puedo ir verificando que realmente la curva esté respetando la forma de que yo estoy graficando, vamos a decir, y que el punto deslizador realmente esté recorriendo esa curva. El otro que están viendo, el punto azul, es un punto que es un punto tangente a la curva del resorte. Es un vector tangente a la curva del resorte. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un resorte con su función, como está aquí, que es la función f de t, g de t y h de t, donde f de t tiene estas características, 4 coseno de t entre 2 y g de t tiene 4 seno de t entre 2 y h de t tiene 4 por t sobre 10. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es derivar f de t, aquí tengo f' de t y aquí tengo la derivada, g' de t y h' de t, para que pueda lograr esta estructura, esta forma de deslizamiento y de generación de helicoidal. ¿Sí? Ahora, ojo, cuando yo derivo, entonces estoy formando esto que está aquí, porque ya no tengo un desplazamiento continuo en h, sino que h se convierte en una constante. En este caso, por ejemplo, el valor de h aquí se transforma en 0.4. Quiere decir que ese círculo está por encima del valor de la z en 0.4. O sea, no está colocado exactamente en el 0, ¿sí? Está en el 0.4. Si yo quisiera cambiar la forma de la curva, si yo quisiera que la curva estuviera más por encima, vamos a decir, podría decirle aquí, por ejemplo, que en lugar de 0.4 fuera, no sé, por ejemplo, 5h, ¿no? Entonces, cuando se va así, observen que la curva se levantó por arriba del eje del plano XY sobre el eje Z, y estoy desplazando la curva tangente al resorte. ¿Ok? Bueno, aquí puedo seguir avanzando y van a ver que sigue cubriendo esto, ¿no? Pero vean que en la curva tangente, que es la roja, que está aquí en el centro, se está moviendo un punto, ¿sí? También regido por por esta imagen que está aquí. ¿Ok? Muy bien. Voy a salir tantito de GeoGebra y regresamos a la presentación. Aquí le voy a decir que no guarde. Entonces, regresando a la presentación, me dice, oye, determinar la ecuación paramétrica de la recta tangente a la curva. RT igual a seno de TI más T cuadrada menos coseno de T, J, o sea, X, Y, más E a la T, K, en T igual a 0. Y entonces tengo que calcular este valor precisamente cuando T es igual a 0. ¿Cuáles son las curvas que estoy creando realmente? Estoy creando seno de T, que es esto que ven aquí, esta sigmoidal que está acá. Estoy creando T cuadrada menos coseno de T, que por los valores, obviamente la parábola vence al comportamiento del coseno y por eso se forma esta parábola verde. Y la función ET, que es una función exponencial, es la que tenemos aquí en color azul. Estas serían las tres formas que tenemos. Cuando yo
combino esas tres funciones x, y, z en la función vectorial R, ¿sí? Con f de t, g de t y h de t, entonces voy a obtener esta curva que ustedes ven aquí, y que es una curva de una forma un poco extraña, que va a tener influencia de lo que es la parábola, influencia de lo que es la exponencial e influencia de lo que es la sinoidal. Eso me va a formar esta curva que está aquí, que están viendo aquí directamente. Entonces, para determinar la ecuación paramétrica de la recta tangente a la curva, RT, seno de t i, t cuadrada menos coseno de t, j, ETK igual a t0, lo que vamos a hacer es crear o vamos a calcular las funciones derivadas, porque estamos buscando rectas tangentes. Entonces tenemos f de t, vamos a buscar como seno de t, vamos a buscar f' de t, que sería coseno de t. Luego, g de t va a ser igual a t cuadrada menos coseno de t. Entonces tenemos que derivar esta función. ¿Qué sería? Pues para empezar es la derivada de 2t. Acuérdense que en una suma de funciones se derivan las funciones por separado aplicando las reglas de signos. Entonces me queda 2t. Y el menos coseno de t es menos, la derivada del coseno de t es menos el seno de t. Entonces es menos seno de t. Esto va a ser igual a 2t más seno de t como derivada. Ahora, la derivada de h de e de t, o sea, h de t, h' de t va a ser igual a la derivada de esta función. Pues la derivada de t es 1, pues va a ser 1 que multiplica a e a la t, entonces nos queda e a la t. Evaluando en el punto 0, r de 0, tomando la función normal, la función no derivada, tenemos que es seno de 0, 0 al cuadrado menos coseno de 0, y esto me queda e a la 0. Para empezar, seno de 0 es 0. Aquí 0, por lo que sea que tengamos aquí, porque 0 al cuadrado es 0. Pero es menos, no es más. Entonces es 0 menos coseno de 0 es 1. Entonces 0 menos 1 es menos 1. Luego, e a la 0 es 1. Entonces es 1. Y estos son los parámetros del punto 0. 0 menos 1, 1. ¿Ok? Luego, continuando con el análisis, aquí tenemos ya el punto 0. 0 menos 1, 1. Evaluando la tangente cuando t es igual a 0, ahora ya con la ecuación derivada, ¿sí? Esto es en el punto 1, tenemos lo siguiente. R' de t es coseno de t. 2t más seno de t, et. Esta es la función ya derivada. Entonces, R' de 0 es igual a coseno de 0, donde vamos a evaluar, 2 por 0 más seno de 0. 2 por 0 es 0, seno de 0 es 0, todo esto se hace 0. Coseno de 0 es 1. Y aquí nos queda e a la 0. Y e a la 0, cualquier número elevado a la 0, a la potencia 0 es 1. Entonces me queda la función parametrizada R'0, 1,01. Este es el vector dirección de la curva correspondiente al vector tangente a la curva. Ojo, en el punto que hice la evaluación P0, que es 0 menos 1, 1. De tal manera que para ese punto en particular, dame la entrada de Antonio aquí, ya está.
Tenemos por ahí una manita levantada, me parece. Es que no veo. Ah, no, fue el que solicitó la entrada Antonio, ¿verdad? Muy bien. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo en vivo. ¿Ok? Frente a grupo. Entonces tenemos que el P1 para cualquier punto en la curva va a ser el primer, o sea, la distancia entre dos puntos, que sería el punto inicial más la, ¿cómo se llama? La función evaluada en el punto correspondiente. En este caso, si nos vamos de aquí, es 0, ¿sí? 0, y el siguiente es 1, entonces es más 1t. Luego en y sería menos 1, ¿sí? Más 0t. Y luego 1, 1 más 1t, porque estos son los dos puntos que estoy considerando. Esto quiere decir que el valor vectorial en A va a ser 0 más 1t, en B, que sería en X, en B, que sería en Y, menos 1 más 0t, y en C, que sería en Z, 1 más 1t. ¿Sí? La forma en que se expresa normalmente es x0 más 1t, y0 más 0t, y z0 más 1t, haciendo referencia de que esta es la evaluación en serio, ¿no? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Vamos. Ya que R' coseno de t, 2t seno de t, et, y R' de 0 es coseno de 0, etcétera. Aquí tenemos ya, eso ya lo habíamos explicado, 1, 0, 1. Cualquier punto de la recta se escribe como x igual a ta igual a x0 más 1t. Y esto, pues como x0 en este caso es 0, entonces es 0 más 1t. Donde a es el primer componente del vector dirección, ta igual a 0 más 1t. Luego y igual a tb igual a y0 más 0t igual a menos 1 más 0t. Donde b es el segundo componente del vector dirección, tb igual a menos 1 más 0t. Y z igual a tc igual a z0 más 1t igual a 1 más 1t. Donde c es el tercer componente del vector dirección, en este caso, y por lo que la ecuación paramétrica es rt igual a ta, tb, tc. Ecuación paramétrica rt igual a ta, tb, tc. Sustituyendo estos valores nos quedaría rt igual a 0 más 1t, menos 1 más 0t, 1 más 1t. Esto nos llevaría a esta representación, que sería la curva sin derivar, la curva normal, más la tangente a la curva. Y la tangente es esta línea roja en el punto 0, 0, 0, ¿sí? Que es el punto que toma, o sea, no es el 0, 0, 0 de lo que es el eje de, o más bien el área de coordenadas tridimensionales, sino es el punto 0, 0, 0 evaluado en el parámetro de los valores f de t, g de t y h de t, 0, 0, 0. Y la parametrización, que es la tangente a la curva en ese punto. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo estamos viendo en diferentes posiciones para que vean que realmente, ¿sí?, es tangente. Vamos a verla
en el GeoGebra para que podamos ver esa curva. Entonces aquí vamos a abrir desde una aplicación local y es, creo que es esta. Estas. Observemos. Voy a ¿cómo se llama? Voy a mover un poquito la curva para que podamos ver que realmente esa curva es tangente, ¿sí? Tangente a la, esa recta roja es tangente a la curva de la función vectorizada. ¿Ok? Ahora, si nos damos cuenta, más o menos tiene las medidas de menos 1 en Y, 1 en Z y en X pareciera 0. Y los valores que se supone debe de tener, aquí están, miren, es 0 en X, efectivamente 0 en X, menos 1 en Y, menos 1 en Y, aquí está, menos 1 en Y, y 1 en Z. 1 en Z, efectivamente, aquí es 1 en Z, ¿ok? Porque este es 2, ¿no? Hasta aquí está el 2, entonces este es 1, la mitad. Entonces, efectivamente, tiene en ese punto específico, esta es la recta tangente a dicha curva. ¿Qué pasa si yo muevo el punto? Pues aquí se va a mover el punto únicamente. Observen que es un punto que estoy deslizando sobre la recta. Pero ¿qué pasa con la tangente? La tangente está posicionada con respecto a la curva, no con respecto al punto. Entonces por eso es que no se mueve aunque yo mueva el punto, ¿ok? Ahora, si yo quisiera, bueno, esto lo vamos a ver más adelante para que no nos confundamos más. No guardamos. Muy bien, continuamos. Entonces ya verificamos que realmente sí tiene esa tangencia en la curva. Ahora, determinar y graficar los vectores velocidad y aceleración en t igual a pi y en t igual a 3pi sobre 2. Considere que RT es 4 coseno de t sobre 2 y más 4 seno de t sobre 2 j más 4t. Obtener la curva del vector t, obtener el vector velocidad rt, de rt más bien, y obtener el vector de aceleración de rt. Esto lo voy a explicar y se va a quedar como un ejercicio para que se desarrolle. Obviamente, si ya se comprendió lo que hicimos en el ejercicio anterior, esto no debe darles ningún problema. Teniendo en cuenta que RT es una función vectorial, la derivada RT, ¿sí? Esto es R' con respecto a t, si consideramos que t es el tiempo, representa el desplazamiento 3D en el tiempo. Por lo que tendríamos en R', ¿sí? Bueno, con respecto a la diferencial del tiempo, la velocidad de RT. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente derivar esta función para tener la velocidad. Ahora, bueno, dice curva del vector RT. RT es igual a esto. Este es f de t, 4 coseno de t entre 2. Representa el desplazamiento en x. G de t es 4 de seno de t entre 2 y representa el desplazamiento en y. H de t es igual a 4t sobre 10. Representa el desplazamiento en z. Por lo tanto, RT representa el desplazamiento 3D. El vector de la curva RT, f de t, g de t, h de t, manipulando el parámetro t, ¿sí? Con la parametrización t0 y t1,
Entonces consideramos que el parámetro T y el dominio que va desde T0 hasta T1, que sería rango inicial, rango final, nos va a dar una gráfica más o menos de este tipo. 4 coseno de T, que sería la gráfica roja, 4 seno de T, que sería la gráfica naranja, y la línea azul, que sería 4T sobre 10. Si combinamos esas tres gráficas, me va a dar una helicoidal como esta, en donde ya su radio es de 4, ya no es de 1 como los anteriores que estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por 4 el coseno y por 4 el seno. Esto quiere decir que puedo estar manipulando los diámetros de los círculos o de los la helicoidal que estoy manejando. ¿Ok? Ahora, aquí me dice que parametrizando la curva RT desde 31.42, que son 10pi, menos 10pi, hasta 10pi, es equivalente aproximadamente a 10pi, obviamente, que por el parámetro T entre 2 representa 2.5 vueltas positivas. Ojo, 1, 2 y la mitad, 2.5. Y también 2.5 vueltas negativas. Esto es 1, aquí, 1 a 2 y media. Y media. Entonces son 2.5 vueltas negativas. Con radio de 4. ¿Ok? Muy bien. El vector velocidad de RT para esto, ¿sí? Debemos derivar RT con respecto a T. Esto es, derivar cada uno de sus componentes, FT, GT y HT. ¿Sí? Entonces aquí pongo cuáles son las derivadas que debemos obtener. Si tienen dudas con respecto a esta derivación, les pido de favor que repasen por favor las derivadas, porque es parte fundamental del cálculo 1. ¿Sí? Entonces esto ahorita ya es algo más avanzado, entonces sí les pido que repasen esa parte. El vector velocidad es la derivada de la función vectorial, de tal manera que la función vectorial RT, FDT, GDT, HDT en el parámetro T, parametrizado desde T0 hasta T1, y si nosotros sacamos la tangente al vector que sería R'T, no lo puse, déjenme ponerlo, es R', ¿ok? R'T y con respecto a F'T, G'T, H'T, con el parámetro T desde T0 hasta T1, nos daría precisamente la recta tangente, o más bien la curva tangente. En este caso, la función vectorial de la derivación, de la primera derivación, corresponde a este círculo rojo que vemos aquí. Aquí tenemos la función que está aquí, negra, y que corresponde precisamente a la curva RT. Y el círculo rojo corresponde a la derivada de esta helicoidal. O sea, la derivada de esta helicoidal es una función vectorial, ¿sí? Vamos a decir plana, ¿sí? Como esta, ya no es un resorte, porque recuerden que HT se hace constante por la derivación, y entonces se queda en un solo nivel. Dependiendo del valor de H, está el círculo rojo, o más arriba, o más abajo, o negativo, o positivo, etc. Por lo tanto, la tangente de una espiral o helicoidal es un círculo concéntrico, aquí lo tenemos, con respecto a la espiral helicoidal. ¿Cuál será entonces la aceleración? Si este rojo es la velocidad,
¿cuál será la aceleración? Pues la derivada de este círculo rojo. Si ya tengo la función de este círculo rojo, vuelvo a derivar y entonces obtengo la aceleración de la función RT. Recuerden, la derivada de la función RT es la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración. Y aquí es donde podemos estar aplicando precisamente esos conceptos y viendo gráficamente cómo se puede hacer esto. No nos va a dar tiempo de ver toda esta presentación por los tiempos, pero es importante que hagamos este tipo de ejercicios. Bueno, continuamos. Creemos un punto deslizador en la curva vector RT y de la curva tangente y analizamos el movimiento. Para poder analizar el comportamiento del punto, debemos crear un punto deslizador, ¿sí? En este caso, por ejemplo, T2. Ambos puntos conservan el avance ya que están referenciados al mismo parámetro. Sin embargo, en el video de la próxima clase voy a explicar cómo utilizar un mismo parámetro para diferentes curvas y lograr diferentes grados de avance. Por ejemplo, si queremos hacer el dibujo en 3D de un sistema solar, pues necesitamos ver cómo dibujar primero el Sol, una esfera, luego cómo dibujar las órbitas elípticas de los planetas y cómo dibujar en cada órbita elíptica los puntos que formarían, dependiendo del tamaño, los planetas que estarían girando alrededor del Sol. Y ojo, cada planeta obviamente tendrá diferente velocidad. Esto lo vamos a ver en el siguiente video, porque ahorita no nos daría tiempo de incluirlo en este video. Entonces, para este video me dice: grafica utilizando puntos deslizadores un sistema solar. Esto es precisamente lo que vamos a ver para el siguiente video. Pero ahorita nada más lo que les voy a mostrar es cómo se vería esta parte, pero quiero que veamos la gráfica hasta este punto. Entonces me voy a GeoGebra. Voy a abrir precisamente y miren, si ya lo hago teniendo los gráficos hechos, es porque de pronto nos lleva mucho tiempo hacerlo aquí, pero les muestro exactamente todo el código que se requiere para la graficación, ¿ok? Entonces, graficación completa con punto deslizador y tangente, creo que es esta es la tangente a la curva. Bueno, déjenme ver si el deslizador, sí. Este deslizador me muestra precisamente cómo puedo generar un punto con este es el punto, con una recta tangente al punto, o sea, sobre el punto, pero con respecto a la curva R, donde la curva R es esta parte. Aquí estoy mostrando el código completito desde que arranca, cómo declarar FDT, cómo declarar GDT, cómo declarar HDT, los parámetros de la parametrización de lo que es el rango inicial y el rango final para RT, la curva, ¿sí? Cómo estoy creando el vector RT, ¿sí? Como función FDT, GDT y HDT. Si tienen dudas, en videos anteriores esto ya lo expliqué paso a paso de cómo se hace este resorte. Y ahora, aquí estoy agregando un nuevo parámetro que le estoy llamando T3. Y estoy creando un punto a partir de ese parámetro con respecto a F de T3, G de T3, H de T3, para que se forme ese punto deslizador sobre esa curva. Y luego estoy creando en esta parte
de hecho un vector, déjenme mostrárselos, creo que aquí lo tengo, es un vector de posicionamiento del punto. Lo estoy creando con esta función, ¿sí? Es un vector unitario P1 que estoy marcando como vector unitario P1, y si pongo aquí este otro, es el vector del tamaño al punto. O sea, observemos, voy a ir girando este punto para que veamos cómo va a crecer el vector. El verde, vean que se queden del mismo tamaño porque es un vector unitario, mientras que el moradito crece conforme la curva va llegando, va estirándose. ¿Ok? Observen. Entonces tengo ya un vector que es el vector de posicionamiento del punto, y el otro es el vector unitario y orientado hacia el posicionamiento del punto. ¿Cómo se crean? Así. Dándole un nombre al vector, poniendo la función vector al punto 1 y el otro vector unitario al punto 1. Entonces van a estar siempre apuntando al punto 1. Si yo quito nada más se va a ver este vector, que siempre va a ser del mismo tamaño, pero siempre va a estar apuntando al punto 1. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y la curva tangente se crea sobre el punto que quiero trabajarla, pero con respecto a la curva R. Y entonces observamos que ahí puedo ver la curva tangente girando alrededor de la espiral, ¿sí? Y siempre va a conservar la tangencia a la curva, siempre. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver moviéndose la curva paso a paso. Incluso para que no nos maree la flechita, voy a quitar la flechita del vector unitario, y ahí tenemos la curva tangente a la curva, ¿sí? Moviendo el espiral. Muy bien, bueno, esto es esta parte de la curva. Voy con la siguiente. Esto es abrir archivo local y nos vamos con la gráfica conjunto de deslizador y tangente. Permítanme un momento. Múltiples resortes. Que hace ratito la encontré, pero ahorita se me perdió. Velocidad, aceleración. A ver, déjenme ver si es esta. Descartar. Esta nada más me da la primera parte, pero no es la gráfica que quiero que mostremos. Vamos a la siguiente. Ok. Son muchas gráficas. Luego ya olvido cuál es el nombre de la que corresponde. Aquí es. Entonces, esta gráfica es precisamente la que me muestra, ojo, la función helicoidal, ¿sí? Cómo está estructurada, y la velocidad, o sea, el vector, que es el rojo, el vector tangente a la curva espiral,
¿sí? Que es este círculo que está aquí y que es precisamente el vector tangente a la curva espiral. Es el vector de la derivada de este. ¿Qué nos quedaría pendiente? Sacar la derivada de este vector para que obtengamos el vector de la aceleración. Eso es lo que va a quedar como ejercicio. Si nosotros le pedimos a la máquina que nos muestre el movimiento de los puntos, podemos observar que aquí tenemos la velocidad en la curva y la velocidad real en el vector velocidad. Esa es la velocidad a la que se mueve este punto deslizador por la velocidad a la que estamos trabajando, el punto 1. ¿Ok? Aquí lo tenemos y ahí va hacia atrás, ¿no? Porque está terminado. Muy bien. Entonces, este es precisamente la estructura para el siguiente video. Vamos a ver precisamente cómo programar, ¿sí? Un sistema solar para que podamos lograr algo parecido a esto. Si nos damos cuenta, esto es en 3 dimensiones, no es en 2. Y aquí, si le pedimos a la máquina que le dé movimiento, tenemos diferentes velocidades en todos los planetas, ¿sí? El Sol ahorita no lo tenemos girando, lo podríamos hacer girar, pero está fijo porque es una imagen fija, es una esfera, pero vean cómo se están moviendo a distintas velocidades cada uno de los planetas con sus órbitas elípticas. Muy bien, esto sería el siguiente video para la próxima clase. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.